Buenas tardes con todos, buenas tardes. Me indican por favor si se escucha. Me indican por favor, ¿se escucha? Gracias, gracias. Bien, hoy martes 12 de abril del 2022, siendo las 16 horas, iniciamos este ciclo académico 2022-1 correspondiente al curso de Física 1. Vayan ingresando su asistencia. Ahí está el link en el aula virtual. Vamos a compartir contenido para que observen ahí en ARPFIN. Aquí tengo que han registrado su asistencia hasta este momento ya 7 participantes. Pero, o sea, 7 de ustedes ya han registrado, 8 en estos momentos, pero solamente hay 4 en la sala. Entonces, los 8 deberían estar en sala. Bien, esperemos que ingresen. Bien, buenas tardes nuevamente con todos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Se está grabando la sesión. Nuestro curso Física 1, correspondiente a la parte de teoría. Estamos compartiendo contenido. Observamos nuestra aula virtual. Está nuestra aula virtual. ¿Ya? Curso Física 1, secciones A y B. Ha empleado ese link que se está mostrando. Ha empleado ese link para que ingrese a la sala. Y en estos momentos son 5 de ustedes que han ingresado a la sala. Pero veamos. Han ingresado a la sala 5, pero han registrado su asistencia 11. ¿Mm? Ahora ya son 6 los que han ingresado a sala. Bueno, esperemos un momento para que todos puedan ingresar a la sala. Mientras sigamos compartiendo contenido. Estábamos viendo nuestra aula virtual. Permítame presentarme brevemente, aunque de repente ya nos conocemos, ¿no? Así de forma virtual. Usted seguramente ya llevó el curso introductorio, lo llevó conmigo, ¿no? No sé qué dicen por el chat, a ver. Conmigo llevaron el curso introductorio, ¿no es cierto? Así es, ajá. Sí, conmigo han llevado el curso introductorio. Bien, entonces rápidamente, sin mayor, digamos, preámbulo, mi nombre, Eduardo Caballero Torres, soy mecánico electricista de la UNI, egresé de la UNI en 1979, el segundo semestre. ¿No? He hecho algunas maestrías, las últimas correspondiente a docencia universitaria, gestión y administración de instituciones educativas. ¿No? Soy docente nombrado desde 1987 y soy docente en nuestra facultad desde 1985. Observa usted, entonces, en el aula virtual he puesto el calendario académico, el sílabo y todo lo referente a la unidad 1. Veamos entonces lo correspondiente al calendario académico. Ya somos 26 participantes, ¿no? Ya somos 27 ya en estos momentos. ¿Ya? Entonces, en nuestro calendario académico, el día de ayer 11, lunes 11, se dio por inicio las clases de este ciclo académico, el 2022-1. Ustedes habrán observado ya al ingresar al aula virtual, ¿no? Hay de parte del decano la bienvenida para todos, ¿no? Entonces, el inicio de clases es el lunes, ha sido el día de ayer, el lunes 11 de abril. ¿No? Algunas directivas que, bueno, que sepan, aunque imagino que ya
ya tiene presente ya varias de ellas. A ver, las clases de teoría son todas en forma virtual, como esta, por ejemplo, ¿no? Es en forma virtual. Los laboratorios son presenciales. Veamos, por ejemplo, nuestra guía de horario. Pues yo tengo con ustedes las secciones A y B, ¿no? Teoría. Son los martes de 4 a 6, como ahora, y mañana miércoles también de 4 a 6. ¿Mm? En lo que se refiere a las prácticas y laboratorio, la sección A está el ingeniero Ávila. En la sección B también está el ingeniero Ávila. ¿Mm? O sea, ¿alguna consulta? Diga, prende el micro. Si hay consultas, dígalo nomás. O si no, por el chat. Bien, a ver, entonces decíamos, en la sección A está el ingeniero Ávila, correspondiente a la parte de prácticas y laboratorio, ¿no? Ustedes tienen o han tenido ya, por ejemplo, el día lunes, el día de ayer, de 6 a 8. Ya la semana pasada, el jueves, ya sabíamos que los laboratorios eran presenciales y se encargó a los profesores que en sus, profesores de práctica y laboratorio, en sus aulas virtuales ya pongan que es presencial. Entonces, el día de ayer seguramente han tenido ya en la Facultad de Ciencias, así es, ¿no? Como dicen por el chat, la Facultad de Ciencias han tenido ya laboratorio, ¿no? Lo que quisiera saber es qué experimento han tenido, por favor, me indican, prenden el micro o si no, por el chat me indican qué laboratorio han tenido, cómo se llamó el Este, laboratorio. ha sido péndulos y contar frijoles, ¿no? Sobre mediciones. Ah, Mediciones. mediciones, ya, ya, que realmente son tres partes, ¿no es cierto? Tres partes, ya, el péndulo, ya, eso era el último. Lo primero que fue, la primera parte que fue, ¿se acuerdan? Control frijoles. ¿Qué dicen los demás? Ah, los frijoles, dicen algunos, ya. De los frijoles seguramente eso lo dejaron para la casa, ¿no es cierto? Ya 100 veces, ya. ¿Por qué no 200? ¿Por qué no 300? ¿Por qué no 500? ¿Qué dicen? A ver, ¿por qué Tiempo. hicieron eso? Por falta de tiempo, ya. Y si se hubiese dejado en casa, hubiesen hecho 100, ¿cuánto hubiesen hecho? Ah, de repente 1000, dicen, ¿no? Y si tienen tiempo, recién están empezando el ciclo, si tienen tiempo, ¿por qué no hacen? Y comparan con los resultados que han hecho en laboratorio cuando han hecho 100 veces la medición, contando los frijoles. ¿No? No es obligatorio, pero para que usted simplemente observe la diferencia entre uno y otro, ¿no? Mm, Ya bueno, también hicieron mediciones, ¿no es cierto? Empleando, ¿qué emplearon para hacer las mediciones de longitudes? Y de rey, El Ah, vernier pie de y rey, la- y ya. Y determinaron la incertidumbre, ¿no? Y la propagación de esos errores, ¿no? Con una regla milimétrica y con el pie de rey, ¿ya? Y seguramente ya saben eso de los nomios, ya saben cómo expresar, porque más adelante van a hacer diseños, van a hacer planos, y entonces debe aparecer en esos planos la incertidumbre, más o menos 0,5, 0,05, no sé, ya ustedes ya deben manejar bien aquello, ¿ya? Y también hicieron lo correspondiente al péndulo, ¿no es cierto? ¿Ya? La masa pendular, ¿qué era? ¿Qué era la masa pendular? ¿Qué objeto era? ¿Se acuerdan? Una pesita, ¿ya? ¿Todos tenían una pesita? Ya, una pesita, ya. ¿Y qué cuidado había que tener con respecto a esa pesita cuando empezaba su movimiento oscilatorio? ¿Qué cuidado? Menos de 12 grados, La dice. medida del ángulo. Ángulo menor a 12 grados, profe. Menor a 12 grados. Ya, ¿y qué tal si era menor a 12 grados, pero esa pesita rotaba? ¿Estaría bien? Repito, ¿qué tal? Ah, no estaría bien. No, pues esa pesita debería de comportarse como cuerpo rígido o como partícula.
Yo. ¿Qué Como dice? partícula, profe. Ah, como partícula. Ah, fíjense, entonces hay varias cositas que seguramente ustedes, como son buenos observadores, entonces en su parte de informe, cuando dice observaciones, esas cosas ustedes deben poner, ¿no? Alguien de repente dice, no, pero el profesor no va a leer. Fíjese, independientemente si un profesor lee o no lee, usted debe poner lo que observa, ¿no? Así entonces se va acostumbrando a esas observaciones, no digo mirar, no digo ver, sino observar, ¿no? Esas observaciones ya de tipo científico. Eso le va a ayudar mucho en su formación profesional, ¿no? Ya bueno, eso hicieron entonces el día de ayer de 6 a 8 y fue presencial, ¿no? Disculpe la pregunta, pero sería bueno. Yo tengo ciertos conocimientos, ¿no? De cómo está la Facultad de Ciencias en sus laboratorios, ¿no? Se guardaron todos los protocolos. Había, por ejemplo, alcohol, jabón, agua, etcétera. Sí, profe. Sí, ya, perfecto. Ya, porque en otras aulas se están quejando. Había alcohol. Ya, qué bien, qué bien. Ya, ayer temprano se estaban quejando. Entonces eso ya ha sido remediado, ¿no? En la mañana, la sección B también ha tenido laboratorio, ¿no? La sección B también ha tenido laboratorio. Una consulta para ambas secciones, A y B. ¿Esas 2 horas les fue suficiente para toda la toma de datos? ¿Sí? En esas, bien, qué bien, qué bien, todos están diciendo que sí. En esas 2 horas, el profesor o les ha tomado un test o pasó de mesa en mesa y comenzó a preguntarles, ¿no? Preguntas teóricas, en fin, lo que él creía conveniente, ¿no? Como parte de su informe, les preguntó. Por ejemplo, ¿qué objetivos se persiguen? No, no han preguntado. Ya, ya, ya. Pasó de mesa a mesa, pero no preguntó. Dicen, pasó viendo, mas no nos preguntó. Ya. El profesor les dijo cómo se obtenía la nota de informe. ¿Les dijo? ¿Cómo se obtiene la nota de informe? No. ¿Y ustedes no preguntaron? Repito, ¿y ustedes no preguntaron? Dicen que no. ¿Y por qué no preguntaron? ¿Mm? Fíjese, disculpe que mencione todo aquello. ¿Ah? Ustedes ya no, qué sé yo, ya son universitarios. No es de cualquier universidad, es de la uni, son de mecánica. ¿Mm? Ustedes tienen que estar al tanto de todo. Después, mire, los laboratorios, ¿no? Hacen un informe. ¿Ya? La nota es de 0 a 20. Los- y debería consistir, eso, digamos, lo maneja el profesor de laboratorio, pero, digamos, lo genérico es lo siguiente. Debería consistir en 3 partes, ese informe de laboratorio, o esa nota de laboratorio. Una primera parte que correspondería a cuando el profesor pasa, ¿no? De mesa en mesa, comienza a preguntar, a ver, señor tal, ya, a ver, usted dígame, ¿qué objetivo se persigue? Señor tal, a ver, dígame, al hacer la gráfica de tal variable en función de tal otra variable, ¿qué se espera obtener? ¿Una recta? ¿Una parábola? ¿Qué significa la pendiente de esa recta? Etcétera, etcétera. Preguntar, ¿no? Preguntas teóricas, para que uno sepa que realmente entonces, antes de ir al laboratorio, usted debe haber leído qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere obtener, qué datos usted va a tomar, qué resultado espera tener, qué gráficas va a hacer, qué significará cada gráfica, etcétera, etcétera. Entonces, eso debería ser, ¿no? Alrededor de 5 puntos. ¿Ya? Luego, se entiende que usted tomó los datos, etcétera, ¿no? Bueno, al inicio se entiende que todos llegan temprano, ¿no? Repito, todos llegan temprano. A la hora que está programado, ya todos deben estar ahí,
ya listos, o si no está abierto, el profesor pide que abran, digamos, el profesor pide que abran las puertas del laboratorio donde va a hacer usted su experimento, ya. Ingresan todos, uno de ustedes, ¿no? No, Han no, formado grupos, no, ¿no? Por mesa, ¿no? un Alrededor de, ejemplo depende de la cantidad tomaría de el alumnos que haya, de repente 2 o 3 la alumnos próxima por semana el mesa, martes. ¿no? Digan, ¿cuántos fueron por mesa? ¿4? ¿Cuántas mesas había? ¿4? ¿Cuántas mesas había? ¿6 mesas? Ya, ¿no había alrededor de 8 o 9 mesas? Hay Mínimo. mesas. Ya, bueno, debería haber alrededor de 8 o 9 mesas, ¿no? Viendo lo que el área, entonces los protocolos habrán dicho, bueno, tantas mesas, ¿no? Pero no creo que sean 5 solamente, ¿no? Bueno, pero entonces cada grupo, de repente, máximo 3. Repito, cada grupo, de repente, como máximo 3. Entonces, uno del grupo saca, digamos, los equipos. ¿M? A menos que de repente estén algunos equipos malogrados, que me parece que no es así, me parece que no es así, pero vamos a suponer que fuese así, entonces sí, se reduciría la cantidad de grupos y aumentaría la cantidad de alumnos por grupo, ya. Pero normalmente deben ser alrededor de 9 o 10 grupos y por grupo alrededor de máximo 3 alumnos. Entonces uno saca los equipos, los otros ya van disponiendo qué es lo que se tiene que hacer, ya encargan, tú vas a ser el jefe del grupo, el otro no, tú vas a ser el que toma, porque tiene de repente un tanto de experiencia, el que toma las mediciones, tú eres el que tienes el cronómetro, en fin, tú ya has hecho de repente en una hojita, ¿no? Los datos que se van a tomar, la tabla de datos, y lo único que falta es poner, ¿no? Los puntos experimentales, etcétera, etcétera. O sea, ustedes ya se organizaron bien. Cuando ya todos sacaron los equipos, ¿no? Por lo común, debería ser más o menos de la siguiente manera, ¿no? Entonces, todos sacaron los equipos, el profesor explica rápidamente, porque ustedes ya han leído, ¿no? Rápidamente explica, ¿no? Ese laboratorio. Y con uno de los grupos, con los equipos de ese grupo, comienza a hacer, digamos, a poner los equipos listos para que haya las mediciones. Y toma una medida como ejemplo. Ustedes saben entonces cómo se debe hacer. Eso no debe durar de más de 10 minutos, ¿no? Les dices, se requiere tal cosa, para eso hay que conectar esto con el otro, etcétera, etcétera. No demora más de 10 minutos. Y ustedes inmediatamente ya se ponen a hacer su experimento. Luego debería pasar por cada grupo preguntando, máximo 5 puntos. Termina todo, entonces ustedes en ese papel con tinta, donde tienen sus tablas de datos, el profesor firma, ¿no? El profesor firma y por lo general a la siguiente semana se entrega el informe, ¿no? Ya. Y entregado el informe, ese informe vale alrededor de unos 10 puntos y comienza también a preguntar, ¿no? Como una especie de sustentación. Cosas pequeñas, ¿no? Bueno, así debería ser la exigencia, pero el profesor tiene cierta autonomía al respecto, ¿no? Pero así debería ser la exigencia. Ustedes cuentan ahí con calculadoras, de repente, eh, que, digamos, tienen una muy buena calculadora y de repente ya hace el gráfico. Ustedes dan y hace el gráfico, ¿no? No es que se ha perdido, no se ha perdido. El profesor seguramente la siguiente sesión, ¿no? Al recibir sus informes, de repente va a considerar todo aquello, ¿no? Como digo, hay autonomía, pero la exigencia unimecánica es como les he mencionado, y entonces ustedes se forman cada vez mejor. Usted mismo se ve exigir, ¿no? Cuando les preguntaba, ¿y qué observaron? ¿Cómo era esa masita pendular? ¿No? ¿Podía rotar? Entonces son observaciones que ustedes tienen que hacer. Y también van a hacer sus, digamos, al hacer su tabla de resultados, van a
concluir, iban de repente a recomendar algunas cosas, ¿no? Bien, eso es más o menos a grosso modo, ¿no? Lo referente a laboratorio. En mi época no teníamos calculadora. Fíjese, no había calculadora. Eso sí, laboratorio duraba 3 horas, pero al término de esas 3 horas, en forma individual, entregábamos los informes con gráficos, con conclusiones, recomendaciones, etcétera. Individual entregábamos. Así nos exigieron, así nos formaron. El mismo día termina el experimento de laboratorio, a esas 3 horas que teníamos antes, ya entregábamos individualmente nuestro informe, después de haber contestado las preguntas que nos hacía el profesor. Así era la exigencia, ¿no? No espere que el profesor le diga, haz esto, haz el otro, usted mismo exíjase. Usted se está formando, ¿no? Usted es el responsable de esa formación. Bien, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Espero que, no, digamos que lo que he mencionado le sea para bien. Eso es lo que se persigue. ¿Ya? Pero entonces ya tenemos ya, ¿no? La parte correspondiente al laboratorio esta semana. La siguiente semana, El preguntas y diga, miércoles, ¿no? De 4 a 6. Otra vez. diga, no le escucho bien. ¿Para la consulta? Bueno, no hay consulta, creo. Ya. La siguiente semana, ¿no? Está en blanco, ¿no? Entonces, no sé cómo les habrá programado su profesor esa semana, ¿no? Seguro va a haber un seminario. Debería ser así, un seminario, ¿no? Eh, donde se resuelvan problemas, ¿no? Ustedes ya han llevado el curso introductorio, ya deben saber vectores, ya deben saber mínimamente derivadas e integrales. ¿Mm? Ya. Esa es la siguiente semana. La tercera semana, les tocaría, ¿no? Nuevamente el laboratorio, ¿no? El segundo experimento de laboratorio. ¿Ya? Y así una semana es, digamos, laboratorio, la otra semana es o seminario o práctica calificada. Y así. Presencial, los laboratorios. Presencial, examen parcial, examen final y examen, si es que es necesario, examen sustitutorio. El examen parcial, como dice ahí en el calendario, presencial, se estaría dando en la semana número 8, del 30 de mayo al 4 de junio. Eso sería, entonces, el examen parcial. La finalización de las clases es el 23 de julio, sábado 23 de julio. El examen final, que es presencial, ¿no? Sería del lunes 25 de julio al 3 de agosto, porque 28 y 29 son días feriados, ¿no? Entonces, la programación nos la deben de dar, ¿no? ¿Qué día me toca, a qué hora, en qué aula? Eso lo debe dar, ¿no? La semana anterior a esos exámenes. Y el examen sustitutorio la semana número 18, que es del 8 de agosto al 13 de agosto. Se cierra el ciclo el 19 de agosto. Se cierra el ciclo. Bueno, tuvimos una reunión de inicio o reinicio en forma presencial, ¿no? Eh, el día jueves de la semana pasada, en donde se estaba mencionando, y esto está para confirmar, repito, está para confirmar, ¿no? Nos deben confirmar que los exámenes, como van a ser presenciales todos los exámenes, parcial, final, susti, entonces hay que respetar eh, los protocolos, la cantidad de alumnos por aula. Entonces,
por eso se estaba pensando de repente que una semana no se podía tomar exámenes, sino de repente 2 semanas, ¿no? Pues de repente eso nos van a confirmar más adelante, ya con toda exactitud, tienen que ver qué cantidad cada aula, cuántos alumnos máximo pueden entrar en esa aula respetando los protocolos, etcétera. Todo aquello deben de verlo, para que entonces anticipadamente nos digan cómo van a ser esos exámenes. ¿M? Ya, pero esta es la primera, digamos, tentativa, ¿no?, de nuestro calendario. Ya. No sé si está claro referente al calendario. Si no, por favor, pregunten de una vez. Se entiende que ya ingresaron su asistencia, ¿no? A ver, por el chat me dicen que el profesor les ha mencionado que la semana 2 van a ir al laboratorio. Ya, sí, puede ser, si se han puesto de acuerdo, si el profesor se ha puesto de acuerdo con el profesor del almacén, ¿no? Si perdón, el administrativo de almacén, ¿no? Entonces ya no habría inconveniente, pero tengan presente, ¿no?, que sería bueno que antes de la calificada, la primera o la segunda calificada, antes de ello, ustedes tengan un seminario, sería bueno. Ya, entonces ya eso lo dejo, ¿no?, para que conversen bien con su profesor de práctica y laboratorio, ¿no? Ya. Bien, ¿alguna otra cosa más de repente? Bien, sigamos entonces. Ya tenemos entonces nuestro calendario. Diga, simplemente que les dé una programación, ¿no? Así como está aquí, como ustedes observan, primera semana, qué cosa hay, segunda semana que hay, igual, que les dé una programación, ¿no? La primera semana ya tuvieron laboratorio, la segunda semana que van a tener, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, ¿no? Para que sería bueno, como digo, antes de o la primera o de la segunda práctica, ¿no?, tener un seminario donde se haga solamente problemas, porque no alcanza el tiempo en la teoría, ¿no? No alcanza el tiempo. Entonces, debería ser aquello, ¿no? Para que puedan tener entonces un seminario de problemas. Bien, ¿alguna otra consulta? Sigamos entonces. Ya tenemos entonces nuestro calendario y también ahora veamos el sílabo del curso. Rápidamente. Nuestro curso primero de física 1, es obligatorio, ¿no? Son 5 créditos. Son 4 horas de teoría. Por ser 4 horas de teoría, cada hora de teoría es un crédito. Son 2 horas de práctica y o laboratorio, es intersemanal. Una semana es práctica o seminario, la otra es laboratorio y así sucesivamente. Como son 2 horas de práctica y o laboratorio es un crédito. Entonces son 5 créditos. La nota que usted tiene se multiplica por el creditaje y se hace la sumatoria así para todos los cursos. Al final sale un promedio ponderado y se va acumulando de primer, segundo ciclo, etcétera. Y entonces usted va a tener, ¿no?, un promedio ponderado acumulativo, se compara y sale entonces ahí los que están en el tercio superior o los que están ahora en el quinto superior, y de repente los que están en el tercio por ahora, de repente más adelante sea más exigente, los que están en el quinto son los que van a conseguir de repente mejores prácticas preprofesionales, van a tener más oportunidad para las becas, etcétera. Entonces hay que esforzarse. El creditaje nos indica de repente los cursos, entre comillas, más importantes, o a los que se le debe dar mayor importancia, mayor cantidad de horas de estudio. Son los cursos que fortalecen a su especialidad. ¿Mm? Bueno, algunos profesores que dictamos, usted ya lo tiene, ¿qué comprende? Vayamos de frente a nuestras unidades de aprendizaje. Usted puede leer todo lo demás. Ya lo tiene en el aula virtual. Seguramente ya lo descargó, ¿no? Entonces, hay una primera parte que le hemos denominado unidad 1. Es realmente una introducción a la física, ¿no? En donde algunas cosas ya conocemos.
Entonces lo vamos a hacer rápido, por eso lo estamos considerando 4 horas de teoría, ¿no? Donde vamos a reconocer qué importancia tiene la física en ingeniería. Y por lo tanto, como es un curso teórico, práctico, experimental, entonces también con lo referente a las mediciones en nuestros ensayos experimentales. Y por eso, por ejemplo, ustedes han tenido ya, ¿no? Han tenido una, un primer experimento, ¿no? De laboratorio. Luego, vamos a ver lo que se denomina cifras significativas. Hemos visto ya en el curso introductorio los escalares, los vectores, ¿no? Cómo se les representa, cómo se hace el cálculo, ¿no? Suma, resta, producto escalar, producto vectorial, ¿no? Y derivadas e integrales de funciones vectoriales. ¿Ya? Esa es la primera semana, ¿ya? Como una especie de una introducción a la física, ¿no? Luego ya comenzamos a estudiar, ¿no? El primer fenómeno que el ser humano comenzó a estudiarlo, ¿no? En forma sistemática. Esto es el estudio del movimiento, ¿no? Y vamos a estudiar, entonces, inicialmente, la cinemática de la partícula. A eso nos va a llevar 10 horas de teoría, 2 semanas y media, 2 semanas y media. Estudiamos la cinemática, no nos va a interesar por qué los cuerpos se mueven en la forma en que lo hacen. Este solamente, entonces nos va a interesar, ¿no? La descripción, la geometría, ¿no? De ese movimiento. Para luego ya entonces sí respondernos. ¿Y por qué los cuerpos se mueven en la forma en que lo hacen? Ahí entonces ya estamos hablando para ello de las leyes del movimiento de Newton. Y se le ha dividido una parte en lo que denominamos estática y la otra parte en lo que es realmente ya la dinámica de la partícula. ¿Mm? Vemos entonces unos antecedentes de estas leyes de Newton y luego ya las mismas leyes de Newton, ¿no? Y analizaremos ley por ley. Para ello les pediría que se acuerde, repase, etcétera, ¿no? Lo efectuado a nivel pre. Nos va a servir de mucho. Entiendo que, como es fundamental, ¿no? Para todo ingeniero, esa física clásica regida por las leyes del movimiento de Newton, entonces usted tiene un buen conocimiento al respecto, ¿no? De todas maneras, veremos nuevamente, en todo caso, ¿no? Analizando ley por ley. Y luego ya hablaremos ya específicamente con respecto a la segunda ley. ¿Mm? Haremos las aplicaciones de los mismos, veremos qué sistemas de referencia usar para que sea válida la segunda ley y qué sucederá si no se tiene ese tipo de sistema, ¿no? Y entonces hablaremos de lo que se denomina las fuerzas verdaderas y las fuerzas ficticias. Y como sabemos vectores, podemos descomponer, ¿no? Esos vectores, ¿no? Y entonces hablaremos en coordenadas cartesianas, normal, tangencial, en coordenadas polares, radial y transversal o azimutal. Hasta ese punto debería de venir el examen parcial. Repito, hasta ese punto, ¿no? Debería venir el examen parcial, ¿no? Eso esperamos no atrasarnos, ojalá que no haya mayor inconveniente para cumplir estrictamente nuestro sílabo. Después ya veríamos, ¿no? Una especie de método para resolver problemas, ¿no? Esto es como la segunda ley, consecuencia de la segunda ley y la aplicación de superposición. Eso es una ecuación vectorial, ¿no? Consecuencia de la segunda ley y aplicar superposición, diríamos suma de fuerzas igual masa por la aceleración, total, neta, resultante, como quiera denominarle. Es una ecuación vectorial y podría convertirse de repente, como puede cambiar no solamente en magnitud, sino también en orientación, entonces podría convertirse, ¿no? En cierta dificultad matemática,
Y por ello entonces utilizamos, ¿no?, un método referente a trabajo y energía, que nos va a permitir en algunos casos resolver más fácilmente ese tipo de problemas. Visto todo aquello, entonces nos iremos ya a un sistema de partículas, aplicando la dinámica de la partícula, aplicando superposición. Y la semana 12, 13 y mitad de la semana 14 abordaremos ya al cuerpo rígido y la dinámica de rotación, ¿no?, que probablemente sea el capítulo más difícil de este curso, ¿no? Y dejar para la última semana lo correspondiente a gravitación. Ahora, cuando hacemos las leyes del movimiento de Newton, ¿no?, hacemos leyes de movimiento de Newton y la ley de gravitación universal. A eso, para verlo todo en forma empaquetada, todo ese conocimiento dado por Newton. Entonces, eso nos va a permitir que la última semana, ¿no?, que se hace gravitación, entonces podamos abarcar bien lo referente a campo gravitacional, energía potencial gravitacional, ¿m? Y terminar entonces nuestro sílabo, ¿no?, correctamente. Después de todo ello, recién vendría entonces en la semana 16 ya el examen final para, como hemos visto en el calendario, y luego la semana 16 el examen final y posteriormente, si fuese necesario, el sustitutorio. ¿Cómo es la evaluación? Bueno, tienen ahí los experimentos de laboratorio, ¿no? Debe decir su profesor cuál se hace primero, segundo, de acuerdo a cómo se ponga de acuerdo con el laboratorio, ¿no? Con laboratorio. De repente, el laboratorio 2, por ejemplo, de repente se han puesto de acuerdo para hacer medición de fuerzas y equilibrio estático, ¿no? Entonces, a eso lo menciona su profesor, ¿no? Su profesor le indica qué laboratorio es primero, cuál es el segundo, etcétera. El sistema de evaluación, decíamos, es sistema de evaluación F. El parcial es peso 1, el promedio de prácticas calificadas y laboratorio es peso 1, se dan 4 prácticas calificadas, se dan 7 laboratorios, se elimina el 25% y del restante se sacan los promedios. Del promedio de prácticas calificadas y promedio de laboratorio, ¿no?, sale el promedio de prácticas y laboratorio. Y eso tiene peso 1. El examen parcial peso 1, el examen final peso 2. Y la suma ponderada dividida entre 4, resulta la nota del curso. Con respecto a la bibliografía, estamos rapidito porque ya varias cosas lo hemos visto en el curso introductorio, ¿no? Eso nos facilita, fíjese, si no, nos demoraríamos cuánto. ¿Ya? Entonces, con respecto a los libros, ¿no?, a la bibliografía en general, ¿no?, nuestro texto básico, Sears, Szymanski, Jung, Freeman. Acá vi un maltipeo es Szymanski, con Z. Sears, Szymanski, Jung, Freeman. Ya. Aparece 13ª edición, ¿no? Ya están en la 14ª. Felizmente, eso ya está en la carpeta del Drive. Ya está. La 14ª edición ustedes la van a tener. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro texto básico. Otro texto semejante, ¿no?, es el correspondiente a Servoy, la 7ª edición. Servoy. Esos dos textos son nuestros textos básicos. Para la parte de laboratorio, ya sabe usted, ya ha hecho su primer laboratorio, es el manual de laboratorio de la Facultad de Ciencias. Para otros textos que son también buenos, ¿no? Por ejemplo, Alonso Fin. Alonso Fin vamos a usar bastante cuando hagamos estática. Y específicamente sistemas de fuerzas, ¿no?
específicamente sistemas de fuerzas, y así. Y utilizaremos uno y otro libro dependiendo del tema que se esté desarrollando. Ahora, otros textos que, digamos, vamos a emplear, ¿no? Eh, es Física, aventura del pensamiento. También usted lo tiene ya desde el curso introductorio, ¿no? Desde el curso introductorio, todos los textos que se están mencionando los tiene seguramente, los ha bajado, ¿no? Los ha descargado de la carpeta del Drive. ¿Mm? A ver, veamos qué menciona por el chat. Dice, dijo que la semana 2 iríamos otra vez al laboratorio, ¿no? Ya. De las 4 prácticas puedo sacar una práctica en la... Sí, se elimina una práctica, de las calificadas se elimina una práctica y de digamos, la que le perjudica, ¿no? Y de los restantes se saca la nota de promedio de prácticas, así es, ¿no? Ya. Entonces, continuamos. Si hay preguntas, las hacen por el chat o de repente prende el micro, ¿ya? ¿Ok? Ya, entonces, ya, eso es con respecto a los textos básicos, algo con respecto a los textos complementarios, más que todo texto de lectura, eso es Física, aventura del pensamiento. Otro texto de lectura que vamos a emplear cuando hagamos las leyes de Newton, y seguramente usted lo debe haber visto en la carpeta del Drive, es el de Hawkins, Brevísima Historia del Tiempo, y otro que es A hombros de gigantes, también de Hawkins. Vamos a leer, por ejemplo, en esos textos de Hawkins, ¿no? Se puede la traducción, se entiende la traducción, el original de los enunciados de las leyes de Newton, ya, para que observemos, ¿no? Y analicemos. Ya. Ahora, otros textos ya un tanto especializados, este es de la física aplicada, ¿no? De la física aplicada. Está el texto de Hibeler, el de Merian y Mir y Johnson. Tanto la parte de estática como la parte de dinámica, son 2 volúmenes. El volumen 1, estática, nos sirve para esa parte que nosotros vamos a hacer también denominada estática. Y el volumen 2, dinámica, que nos va a servir desde cinemática y también dinámica, ¿no? Esos son los textos básicos del curso de dinámica. Para nosotros, esos textos de la física aplicada son textos especializados. Entonces, ya está notando la diferencia entre el texto básico, el complementario y el especializado. E indudablemente también, como se dijo en el curso introductorio, por ejemplo, ahí está ucw.mit.edu. Este es el Open Courseware de el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Etcétera. Ahí tiene de diferentes, ¿no? Diferentes años, del 99, del 2003, del 2008. Es muy bueno esa información del MIT. Y eso también, varios de ellos están en la carpeta del Drive, ¿no? Entonces, tenemos entonces aquello, ¿no? Observamos ese primer enlace, con ese enlace usted ha ingresado para la sala, ya. Ese otro enlace es para que pueda usted obtener los videos de la clase. Se está grabando el video de la clase, se está grabando, ese video de la clase se está grabando, ¿no? Y entonces usted puede ingresar y puede después, ¿no? De terminada la clase, puede observar, ¿no? Nuevamente esta clase. Esta es una clase introductoria, esta es la primera clase, ¿no? Ya. Pero también hay otros archivos, ¿no? Otros archivos, a ver, veamos. Rápido. Ya, mire, ahí está A hombros de gigantes que le mencionaba. Está examen final de un ciclo. Ahí está física, aventura y pensamiento. Estática de Bill Johnson, un examen parcial. En fin, de Hawking, la teoría del todo. Ahí está Alonso Finn. Ahí está Sears, Semansky y Freeman. Ahí está el Service. Ahí está el Ohanian. Me había olvidado, discúlpeme. Ohanian. Hay varios profesores del MIT que usan Ohanian, el que se está observando. Perdón. Utilizan ese texto.
Ohanian, varios profesores del MIT. Otros utilizan Cierce-Mansky, ¿no? Ya, bueno, pero ya se les está mencionando. Entonces, y tiene ahí usted esos textos, ahí están. Y tiene ahí también, ahí está por capítulos, el texto de la Católica, el texto de Medina, ¿no? El texto de Medina. Algunos videos, ahí está la presentación del texto de Medina, ¿no? Algunos videos, ¿no? Algunos videos, voy a poner más videos indudablemente, ¿no? Pero fíjese, lo que vimos en el curso introductorio, ahí está, tiene los videos del Tecnológico de California, ¿no? En fin, el Slum, ¿no? Todo aquello, en fin, y tiene también, ¿no? Esos capítulos de derivadas, ahí está, integrales, ¿m? Vectores, y los videos de las clases que hemos tenido, por si quiere reforzar algún punto, ¿no? Que sea necesario. Pues tiene todo aquello. Ahí está otra carpeta, Cierce-Mansky. Ahí está la 14ª edición que les decía, ¿no? Ahí está también Cierce-Mansky la 13ª, ¿no? Y la 14ª del volumen 2. Tiene todo lo que se va a hacer en esta unidad 1, incluido problemas resueltos, incluido una prueba dada. En fin, tiene el SLUM, aunque me parece que no, nos falta algunas cosas actualizarlas, ¿no? Algunas definiciones, ¿no? Pero esa es la base, ¿no? Tiene también ya la unidad 2, ¿no? Lo correspondiente a cinemática, etcétera, ¿no? Entonces, tiene esa información ya, ¿no? ¿No? Entonces, que es a partir de ese enlace que habíamos hecho mención. Bien, no sé si hubiese alguna consulta hasta ese momento. Profe, Diga, diga, diga. los libros que usted te recomendaría para este primer ciclo están en esa bibliografía que he indicado y en el Drive. En el Drive O, está mucho más de lo que se ha puesto en la bibliografía. Como usted está viendo en el Drive, hay muchísimo más. ¿Alguna otra consulta? Pregunten nomás. Han registrado ya su asistencia 43. Hay 8 ausentes. Hay 8 ausentes. Bueno, entonces estábamos ahí en nuestra aula virtual, ¿no? Preguntan por el chat. Este, ¿el libro de Leiva sería bueno para el curso? Mire, en general, todos los libros tienen algo de bueno. Entre comillas, por más malo que sea, discúlpeme, entre comillas por eso, entre comillas, por más malo que sea, nos servirá algunas cosas, o servirá para desaprender. Pero los libros que se han mencionado, y lo del MIT, lo del Tecnológico de California, etcétera, bueno, los son mejores, bueno, los son mejores, ¿no? Ah, no se acostumbren ustedes a solucionarios, les pediría. Uno está muy tentado a solucionarios, ¿no? Si se acostumbra demasiado, usted ya de repente ya es profesional, observa en el mundo real un problema y de repente no es un problema, digamos, típico. Y usted va a decir, no, señor gerente, eso no lo hemos visto en la universidad, no lo puedo resolver. No, no puede ser, ¿no? Entonces, por eso les pediría, de repente si tienen solucionario, se van a comprar solucionario, una simple referencia, nada más que sea. Lo fundamental es lo que usted debe conocer esa teoría y debe practicar con esa teoría que debe de tener muy buena. ¿M? ¿Tiene buena teoría?
Ya, entonces es cuestión de que practique resolver problemas. ¿Que se puede ayudar con algunos solucionarios? Sí, sí, sí se puede ayudar. Pero lo fundamental es que usted tenga esa base teórica y practique. Eso es lo fundamental. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta de repente? La asistencia, dicen, afecta al promedio. Indudablemente que afecta, porque de repente despeja muchas dudas. De repente, asistiendo, de repente es una forma de que usted tiene de un mejor aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿va a afectar? Sí, sí va a afectar. Ah, que va a afectar directamente, que porque tengo tal porcentaje de asistencia, entonces no voy a dar el examen. Hasta el momento no hay una directiva específica al respecto, ¿no? Ya. Dice sobre derivadas integrales, sí, veremos rápidamente en qué proporción deberían estudiar la teoría y la práctica. Yo les diría algo, fíjense, les diría algo, y eso es lo que quisiera que se mentalicen al respecto. Terminada la clase de teoría, sea virtual, sea presencial, usted ya estudió la teoría. Complementa después esa teoría en su casa, en la biblioteca, en fin, complementa con los textos que se ha mencionado. Pero la clase, según mi opinión, ¿no? Según mi opinión, ¿no? Es fundamental. Profe, no le entiendo. Bueno, si puede con otro profesor, si puede en otra facultad, si puede en otra universidad, si puede, por internet, la clase del MIT, la clase del Tecnológico de California, la clase del Michigan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la clase es fundamental. Y si usted tiene la oportunidad de, en esa clase que usted está presente, ¿no? Ya sea en forma virtual o ya sea presencial, si usted tiene la oportunidad de preguntar y le deja a su profesor que pregunten, es más, hasta de repente les incentiva que pregunten, entonces usted puede, oiga, aprender mucho más, ¿no? Porque va a tener claridad en los conceptos, en toda esa teoría, ¿no? Entonces, yo considero fundamental la clase. Ahora, depende de cada uno sus habilidades, de repente algunas otras cosas le ayudan mucho. Por ejemplo, de repente algunos aprenden mucho escuchando las clases, entonces son importantes. De repente otros se ayudan y aprenden mucho más explicando a otros. Entonces, si esa es, digamos, mi forma en que aprendo mucho más, entonces sería bueno que hagan grupos y usted empieza a explicar a otros. En fin, cada uno tiene, por eso, recuerden lo que se mencionaba en el curso introductorio, usted tiene que conocerse, usted tiene que conocer cuáles son sus habilidades, sus destrezas, qué potencialidad tiene que conocerse, ¿no? De repente, si le es difícil resolver problemas, entonces, va a tener que dedicarse un poco más a resolverlos, ¿no? Será por cada hora de clase, algunos dicen, ¿no? Una hora de estudio, ¿no? Si no sé mucha matemática, entonces comienzo a practicar esa matemática, ¿no? ¿Qué es lo primero que debe hacer para adquirir confianza? Pues hacer lo más fácil. Así adquiere confianza. ¿Voy a estudiar en cualquier sitio? No, procure de que el ambiente sea el adecuado. Procure, ¿no? Que haga grupo de estudio. Sería bueno, si bien son las clases ahora virtual, sería bueno que usted también tome nota, porque de repente algunas ideas que se da no están en el archivo, que se les deja. De repente algunos comienzan a preguntar, ¿no? Y la respuesta resulta interesante y eso no está en el archivo, etcétera, etcétera. Y lo mejor es que, si tiene dudas, pregunte a su profesor. ¿Cuál es la única pregunta tonta? ¿Sabe? ¿Cuál es la única pregunta tonta? La que no se hace. La que no se La que no pregunta, se profesor. hace, efectivamente.
la que no se hace, la que no se pregunta. Entonces, para dar también un examen, usted debe estar bien preparado. No quiere decir, que voy a estudiar la semana antes del examen, ahí me rajo y estudio. No, estudie desde el inicio, ¿no? Entonces debe estar usted descansado para dar esos exámenes. Va a estar menos tenso. La preparación, el aprendizaje es un proceso continuo. ¿M? Y cuando usted termina de dar examen, ¿ya va a dejar de estudiar? No, siempre uno está en continuo aprendizaje, ¿no? Por eso, no sé, permítame, vamos a ver, permítame, ¿se acuerdan de aquello? La reflexión que se hizo en el curso introductorio. Un momentito, a ver, un momentito, piense. Qué bien, se acordaron, qué bien. Ah, Entonces, mire, ha pasado ya algunas semanas, ¿no es cierto? Entiendo entonces que usted ya está claro en cuál es su visión, en cuál es su misión. Eso espero. Si no, entonces reflexione y póngase pilas. ¿M? Ahora continuamos esa reflexión. Alguien dijo, el éxito o el fracaso en cualquier empresa se causa por la actitud mental, más aún que por las capacidades mentales. Lo más maravilloso en el mundo no es tanto el lugar que has alcanzado, sino la dirección en que te estás moviendo. Qué interesante esto último, mire. ¿m? ¿Qué observamos nosotros? Una realidad, ¿no? Y eso depende de la percepción que tengamos. ¿Y qué es percepción? Bueno, es una interpretación que hacemos de la realidad a partir de nuestro sistema sensorial y esquemas mentales. ¿Quién no, sino Einstein? Sin cambiar nuestros patrones de razonamiento, no podremos resolver los problemas que hemos creado con nuestros patrones de razonamiento actual. Decía, es cosa de locos querer resolver algo si pensamos de la misma manera en que hemos creado el problema. Se hizo un ejercicio hace muchos años ya en la Universidad de Harvard. Esto, si hubiésemos estado en forma presencial, de repente lo hubiésemos repetido. Se dice a la mitad del aula a los alumnos que cierren sus ojos y la otra mitad que abran. Y alrededor de 11 segundos se les muestra esa figura. Y entonces el que está observando aquello dice, si es una señorita, ahí está su nariz, su mejilla, una cadena, ¿no? Sus pestañas, etcétera. Ya. Luego dice, cierren sus ojos y a la otra mitad se le dice, abran los ojos y se les muestra la siguiente figura. ¿Y qué dicen esos otros? Dicen, esa es una anciana, ahí está su nariz, su boca, su ojo, en fin, ¿no? Y luego se dice, ya, todos ahora abran sus ojos y se les muestra esa figura. A unos se les dice, ¿usted qué ve? Los primeros. Y dicen, yo veo una señorita. A los otros se dice, ¿y usted qué ve? Y dicen, no, yo veo una anciana. Y de repente, algunos que, fíjese, han practicado, ¿no? Reflexionan, dejan su mente abierta. ¿Qué dicen? Yo veo al mismo tiempo la señorita y la anciana. ¿Mm? Claro, esa es la misma figura, pero por la percepción, algunos dicen, no, yo veo a la señorita, otros dicen, yo veo a la anciana. A ver, en forma, discúlpame, un tanto burda,
Supóngase que ese es un vaso, un vaso. Digamos que ese es justo la parte, la mitad. Y todo aquello, lo estoy sombreando, que sea agua, póngase. Es algo demasiado simple. Y uno comienza a preguntar y dice, por ejemplo, Alonso Ávila, buenas tardes, prende el micro, por favor, Alonso Ávila, rapidito, por favor. Si tienes micro, préndelo. Buenas ¿Qué tardes, ves? profesor. Buenas tardes, ¿qué ves? Un vaso de agua. Ya, gracias, gracias. Ya. Álvaro Chipana, ¿tú qué ves? Prende el micro. Álvaro Chipana, ¿estás en sala? Como, A ver, buenas como tardes. un depósito de agua. Ya, gracias. Andrés García, ¿tú qué ves? Yo veo una bolsa. Ya, se entiende que escucharon lo que mencionaba, ¿no es cierto? Se entiende que escucharon lo que mencionaba mientras hacía esa figura. A ver, uno más. Daniel Llano Colque. Buenas tardes, prende el micro. ¿Qué ves? Daniel Llano. Emanuel Contreras, buenas tardes, prende el micro. Emanuel Contreras. Buenas tardes, profes. ¿Qué ves? Vaso medio lleno. Ya. Perfecto. Gracias, gracias a su participación. Ya. Algunos, al observar aquello y haber escuchado lo que se dijo, tengo un vaso, ese más o menos la mitad, y todo lo que estoy sombreando, ese es agua. Y se les pregunta, ¿y qué ves? De repente unos dicen, veo la mitad de un vaso lleno de agua. Otros que dicen, ¿no? Yo veo la mitad de un vaso lleno de aire o vacío, ¿no? Entonces, todo depende de la percepción que se tenga. ¿M? Y de repente, como se decía en el curso introductorio, usted termina su carrera, todo, y observa el mundo real. Su amigo que ingresó, al igual que usted, tomó el mismo curso introductorio, fueron prácticamente llevando los mismos cursos, los mismos profesores, etcétera, ¿no? Y les fue bien a ambos, y ven ambos esa misma realidad, pero por la percepción, sus valores, su forma de pensar, etcétera, hacen distintos modelos y obtienen distintas soluciones. Eso no quiere decir que una sea mejor que la otra, no, pero sería bueno que comiencen ustedes a afinar esa percepción, a analizar todo aquello. ¿M? Y para ese entonces están pues las competencias, ¿no? Querer hacer, etcétera, etcétera, ya, ¿no? Todo aquello que seguramente ya conocen. Ahora, una adivinanza. A ver qué van a decir al respecto de esta adivinanza. ¿Qué dice? Soy tu compañero constante, tu más grande ayuda. Te impulsaré hacia las alturas o te arrastraré hacia el fracaso. Muéstrame cómo quieres que haga las cosas y tras unas cuantas lecciones las haré automáticamente. Soy el sirviente de todos los grandes personajes y también de todos los perdedores. A quienes son grandes, yo los hice. A los otros, los conduje al fracaso. Puedes hacerme funcionar para obtener grandes ganancias o para quedar en la ruina. Para mí no hay diferencia. Tómame, entréname, sé firme conmigo y pondré el mundo a tus pies. Sé indulgente conmigo y te destruiré. ¿Quién soy? Algunos ya están por echar mencionando la mente, mi cerebro, mi mentalidad, motivación, conocimiento, mi mente, los errores, la mente, la voluntad de conocimiento, tú mismo. Algo se hizo mención ya en esta sesión. ¿Qué cosa es? ¿Quién soy? Pregunta. Es el hábito.
Si usted sabe bien su visión, entonces sabe su misión, qué debe hacer, qué hábitos debe de tener para que tenga éxito, etcétera, etcétera. En- lo dejamos ahí, ya vayamos de frente, si es que no hay ninguna otra consulta, ¿no? No hay consultas con respecto al sílabo, etcétera. Ya sabe entonces lo que contiene, qué es lo que vamos a estudiar durante todo este semestre, este curso de Física 1, ¿no? Se entiende que estamos claros en lo que queremos, se entiende que usted se conoce, que va a tener entonces buenos hábitos, ¿para qué? Para que tenga éxitos, ¿m? En fin, todo aquello. Su profesor se va a preocupar en que usted adquiera esos conocimientos de una de las ciencias más fundamentales, base de toda ingeniería. Las clases grabadas, ¿no? Las clases grabadas va a estar cuando usted ingresa a ese link. En ese link voy a poner las clases grabadas, ¿no? Ya, ya. Pues ahí van a estar entonces esas clases grabadas. Entonces decíamos, ¿no? Física, una de las ciencias fundamentales, base de la ingeniería, ¿no? Su profesor quiere que usted aprenda, ¿no? Y disfrute haciéndolo, ¿no? No es de que está bien cansado, ¿no? Que a la fuerza tengo que aprender física que no me gusta. No, debe gustarle. Por eso usted ha elegido ingeniería y de la ingeniería ha elegido en forma genérica mecánica, esas especialidades, ¿no? Y sabe que incluso poco a poco van a incorporar de repente otras especialidades más, como ahora en electricidad electrónica, ¿no? Hay una nueva especialidad, ingeniería cibernética, ¿no? Ah, cada ciclo, cada edición hay diferentes prólogos. Algo semejante decía Semansky, pero también de lo que era Biblia en los años 60, ¿no? Alonso Finn. Su profesor está interesado en ayudarle a aprender. Hay un refrán campesino, antes de Cristo. Si lo escucho, me olvido. Si lo veo, me acuerdo. Si lo hago, lo sé. Esto es, si usted quiere saber, tiene que hacer las cosas. Entonces debe ser competitivo. ¿Mm? Ya sabemos, algo se mencionó, ya sabemos, ¿no? Que, ¿por qué estudia física? ¿Por qué necesita la física? ¿Mm? Si usted quiere entender los fenómenos que ocurren a su alrededor, usted quiere predecir qué podría ocurrir si ocurre esta variable, toma este valor, esta otra variable toma este otro valor y puede predecir, esto es, entendiendo el fenómeno y las leyes que rigen, entonces puedo encontrar soluciones a los problemas que se presentan en la vida real, ¿no? Entonces, por eso se convierte la física en esa base fundamental de la ingeniería. Y el lenguaje de la física, su herramienta principal, ¿qué es? Su herramienta principal es las matemáticas. Y de esas matemáticas, lo que hemos visto en el curso introductorio, que hemos visto y que vamos a usar bastante, son los vectores. Entonces, rápidamente, salvo que haya alguna consulta, entonces hace la consulta, ¿no? Decimos, hay cantidades que están plenamente determinadas solamente por su magnitud. Esto es decir, un número expresa su cantidad y de repente por una unidad o especie, la que expresa su calidad.
¿no? Y su forma de combinarlas es aritméticamente. Por ejemplo, 20 metros, una longitud, menos 10 grados Celsius, ¿no? La medida correspondiente a una temperatura. Pero hay otras cantidades que están caracterizadas por valores numéricos y por orientación, que algunos mencionan como dirección y sentido. Poseen unidad, se les puede representar gráficamente, ahí está, dicen un segmento de recto orientado, y simbólicamente, tal como se observa ahí, ¿no? En la pantalla. Y deben de cumplir, por eso dice, una propiedad que todo vector cumple, es la conmutatividad. Esto es, A más B es lo mismo que B más A. Pero, ¿qué tal si no cumple? Si no cumple, eso es lo que se denomina un pseudovector, ¿no? Y observamos también el curso introductorio y veamos mejor esa figura, ¿no? Decimos, ¿qué tal si tengo ahí esa figura, ese sólido? Y observe dónde está puesto A. Y se le hace una rotación finita con esa orientación de pi medios radianes. Entonces, tiene magnitud, tiene orientación. Entonces podría decir, ese es un vector, ¿no? Ya. Al hacer aquello, tiene ahora esa posición, ¿no? Ya, tiene esa posición. Ya, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle otra rotación finita. Esto es, con esa orientación, con esa magnitud, pi medios radianes, hago entonces la rotación. Como tiene orientación y tiene magnitud, digo, a eso es un vector, ¿no? Y al hacer aquello, entonces, ¿qué resultado se obtiene? Aquel. Es como que hubiese puesto, supóngase, que ese sea el vector B y que eso sea el vector C. Y aquello que es B más C. Ya, pero ¿qué tal si primero hago C? Si primero hago C, entonces estaría en esa posición, ¿no? Y luego hago B, estaría en esa otra posición. Y el resultado, entonces, ¿qué sería? Eso sería C más B. O sea, primero he hecho C y después he hecho B. Y pregunto, B más C resulta igual a C más B? No, no resulta igual. Entonces, aquellas cantidades que poseen orientación y magnitud, pero que no cumplen con la conmutatividad, parecen vectores, no son vectores, se denomina pseudo-vectores, ¿no? Más adelante, probablemente en un determinado curso, estudiarán algo referente a pseudo-vectores. En otro curso vamos a estudiar solamente los vectores, pero hay otras cantidades todavía más allá, se denominan tensores. Estos poseen magnitud, pero requieren de dos o más aspectos direccionables para poder describirlas completamente, ¿no? Decíamos, así como hay una oposición de parte de un cuerpo, ¿no? A que cambie su estado de movimiento, ¿no? Ese cuerpo tiene una propiedad, la propiedad masa, ¿no? Eso es en traslación. En rotación, puede haber una oposición con respecto del eje X, a rotar respecto del eje X, a rotar respecto del eje Y, a momento de inercia, respecto del eje X, respecto del eje Y, respecto del eje Y, respecto del eje Z, respecto del eje Z, respecto del plano XY, XZ, YX, YZ, ZX, ZY. Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Una matriz de 3×3. A esas cantidades que se describen completamente de esa manera, se les denomina tensores.
Entonces, habrá, como en este caso, el tensor de inercia, habrá el tensor de presiones. Claro, usted lo ha estudiado de forma escalar, ¿no? Igual vamos a, entre comillas, hacer cuando estudiemos momento de inercia. Vamos a estudiar también de forma escalar. Eso no quiere decir que sea escalar, ¿no? Pero estudiaremos, ¿no? Momento de inercia respecto de tal eje. Momento de inercia respecto del otro eje, etcétera, ¿no? Así también entonces habrá los tensores de deformaciones, de esfuerzos, etcétera. ¿Ya? Lo que vamos a estudiar son lo referente a los vectores libres, esto es, los que tienen una única línea de acción. Poseen orientación, dirección, digamos que algunos también así denominan, y pueden ser trazados de cualquier punto del espacio. Por ejemplo, la aceleración de la gravedad, ¿no? El paro cupla, torque, por ejemplo, ¿no? El torque, decíamos, ¿no? Vectores localizados. Tenemos los vectores deslizantes, los vectores aplicados o fijos. Y la base de nuestro cálculo vectorial es con respecto a los vectores libres, a los que les vamos a denominar simplemente vector. Decíamos, ¿qué cosa da una primera operación? Un escalar por un vector. Ah, va a dar otro vector. Si el escalar es la unidad, da el mismo vector. Y si el escalar es -1, el vector negativo. No es una definición, es una aplicación del producto de un escalar por un vector. Si el escalar es mayor que la unidad positiva, es un vector paralelo, pero si es menor negativo, ¿no? Menor de -1, que da antiparalelo. Y como es menor que -1, de mayor magnitud que el vector propiamente dicho. ¿Ya? ¿Cómo se define la adición o suma de vectores? En forma gráfica. Primero, el vector A, enseguida el vector B. El inicio del vector A, finalización del vector B. Es el vector suma. Pero podría poner primero el vector B y enseguida el vector A. ¿Y qué tendré? El vector suma B más A. Y por lo tanto, se cumple que A más B es igual a B más A. Entonces, A y B, ¿qué resultan ser? Resultan ser los que componen a ese vector que le podríamos denominar, ¿no?, el vector resultante. Entonces tengo componentes de vectores. Pero si tengo el vector, sabíamos que tiene una magnitud. Entonces, póngase ese vector, ¿no? Ese vector, tengo un instrumento de medición, y entonces me dice que es de 9 unidades. Entonces, ¿qué tal si me doy un vector cuya magnitud sea una unidad y que tenga la misma orientación que el vector A? Entonces tendría un vector unitario. ¿De quién? Del vector A. Ya tengo entonces la conceptualización de vector unitario. Ya tengo la definición conceptual. ¿Cuál será la definición operativa? La definición operativa de vector unitario del vector A será el vector entre la magnitud de dicho vector. Y por lo tanto, de ello, ¿qué podríamos decir? Todo vector, como por ejemplo el vector A, ¿cómo se puede representar? Como su magnitud por su vector unitario. Recuerde aquello. Vamos a emplear bastante aquello, ¿no? Entonces tengo cómo se puede representar el vector. ¿Ya? Si tengo dos vectores que poseen el mismo vector unitario, entonces son vectores paralelos. Pero si uno de ellos tiene el negativo del vector unitario, son orientaciones contrarias, entonces son vectores antiparalelos. Como teníamos componentes de un vector, de repente nos conviene algunas componentes especiales. Entonces ahora recién vamos a recurrir, ¿no?, a ejes cartesianos, ¿no?, ejes en general, ¿no? Entonces, nuestros ejes cartesianos, los ejes principales X, Y y Z. Vectores que tengan la orientación de esos ejes y sus magnitudes sean las unidades.
Entonces son los vectores unitarios principales. Mu sub x o vector unitario y, mu sub y o vector unitario j, y mu sub z o vector unitario k. Entonces ya tengo los vectores unitarios principales. Y por lo tanto, como hablábamos de componentes, de repente lo más simple que son las componentes rectangulares, coordenadas cartesianas. Entonces diríamos, ¿qué tal si tengo un vector como aquel, el vector A? ¿Quién lo compone? Entonces, de nuestra definición de adición o suma de vectores, un vector, a continuación otro, etcétera, y todos aquellos componen al vector, en este caso el vector A. Entonces, uno según X a la componente del vector A en X, según Y la componente de A según Y así para Z, la componente en Z. Entonces, inicio del primero, finalización del segundo, el vector A. Entonces, el vector A entonces se puede escribir en sus componentes rectangulares, coordenadas cartesianas, a su X, a su Y a su Z. Y como todo vector, ¿cómo se puede representar? Su magnitud por su vector unitario. Entonces tendría a su X vector unitario y a su Y vector unitario J, a su Z vector unitario K. Y la magnitud del mismo, entonces, de los triángulos rectángulos que puedo obtener que la magnitud del vector A sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes en X, en Y y en Z. Pero al mismo tiempo podría, ¿qué cosa tener? Tengo el vector A. El vector A con respecto al eje X hace un determinado ángulo, alfa, semejante para Y, beta, y para Z, gamma. Entonces tengo esas direcciones de X, Y y Z. Entonces a esos ángulos, alfa, beta y gamma, les denomino ángulos directores. Y descompongo el vector A según X, según Y, según Z, en función de esos ángulos directores. Y tendré entonces el vector A será su componente en X, A coseno de alfa, su vector unitario y así para Y y para Z. A coseno de beta, vector unitario J, a coseno de gamma, vector unitario K. Obtengo la magnitud del mismo, hago algunas operaciones y ¿qué obtengo? Coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma resulta la unidad. Si alfa, beta y gamma se les denominó ángulos directores a sus respectivos cosenos, los cosenos directores. Y si ahora tengo A y B en coordenadas cartesianas, hago la suma o diferencia de esos vectores. Será la suma o diferencia respecto de sus componentes en X, en Y y en Z. Y tendría entonces suma de vectores analíticamente. Ahora, pero ¿qué tal si tengo esos dos vectores, A y B? A y B. Y tengo ese plano, entonces los ejes X y Y. Entonces, escribo el vector A y a continuación el otro vector, el vector B. Descompongo B, su componente en X y su componente en Y. Para luego entonces aplicando la descomposición, efectuando la operación, poder obtener el vector suma tendrá componente en X, que será la magnitud del vector A por la magnitud de su componente del vector B en X. Esto es B coseno de teta. Y su componente en Y será entonces la magnitud del vector B por el seno de teta. Como ya tengo el vector componente en X y en Y, ¿qué hago? Obtengo la magnitud de dicho vector. Hago las operaciones y ¿qué resulta?
la suma de esos dos vectores a más b en magnitud. Será la raíz cuadrada de la magnitud de a al cuadrado, la magnitud de b al cuadrado, más 2 veces el producto de esas magnitudes a por b por el coseno del ángulo que hacen sus respectivas orientaciones. Coseno de teta, el ángulo que hacen el vector a con el vector b. Y si al vector b le multiplico por el escalar menos 1 y hago la suma, sería a más menos b, a menos b. Tendría el vector diferencia. Hago igual las operaciones y obtendría que la magnitud de ese vector diferencia sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces el producto de a por b coseno de teta. Tengo suma y diferencia. Ahora que falta producto escalar y producto vectorial. Entonces tengo ahí el vector a y el vector b. Quiero a producto escalar b. Se le denota de esa forma, a punto b, o producto escalar. Descompongo b según a. Y esa magnitud será b coseno de teta. Entonces, a producto escalar b será la magnitud del vector a por la magnitud de la componente de b según a, b coseno de teta. Pero si ahora quiero b producto escalar a, entonces la componente de a según b, esa magnitud, a es a coseno de teta. Por lo tanto, b producto escalar a será la magnitud de b por la magnitud de la componente de a según b. Esto es a coseno de teta. ¿Y qué observo? Que a producto escalar b es igual a b producto escalar a. Si mis vectores son paralelos, el producto escalar se convierte en producto de magnitudes. Si mis vectores son antiparalelos, el producto escalar a producto escalar b resulta ser menos la magnitud de a por la magnitud de b. De acuerdo a todo ello, entonces, el vector unitario i, producto escalar vector unitario i, será igual a la unidad. El vector, ¿por qué? Porque son paralelos. El producto de magnitudes, a 1 por 1, 1. El producto escalar i, producto escalar j, son perpendiculares. Por lo tanto, 0. Y así tenemos entonces diferentes casos. Y la aplicación en física, por ejemplo, ¿no? Desde que sabemos que si tengo una fuerza constante, sea F la fuerza constante, y se lleva su punto de aplicación desde el punto A hasta el punto B, el trabajo de esta fuerza constante operativamente resulta ser la fuerza, producto escalar, el desplazamiento. En el sistema internacional, la fuerza se expresa en newtons, desplazamiento en metro, el trabajo en joule. Entonces, en ese caso, tengo la fuerza constante con esa orientación y paralela a ella el desplazamiento. Como la fuerza es constante, el trabajo de esa fuerza para llevar su punto de aplicación desde A hasta B es el producto de las magnitudes. La magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Y en esa ecuación de colegio, de repente, ¿no? Fuerza por espacio, decían, ¿no? Ya, y si ahora mi fuerza yo la puedo descomponer en una según el desplazamiento y otra según perpendicular al desplazamiento. La que realiza trabajo es la que tiene la orientación o la orientación contraria, ¿no?, al desplazamiento. La otra que es perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo, ¿no? Y si ahora tengo entonces los vectores A y B en coordenadas cartesianas, el producto escalar será a sub x por b sub x más a sub y por b sub y más a sub z por b sub z. Y como todo producto escalar es igual a la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que forman esas dos orientaciones. Y de esa expresión que puedo obtener, la medida del ángulo que forman esas orientaciones de los vectores A y B. Y así tendríamos entonces algunas propiedades más, ¿no?, con respecto al producto escalar. Y mediante operaciones obtener, por ejemplo, esa relación.
que algunos le denominan ley de Lamy aplicado en estática. Y así podríamos tener entonces también producto vectorial. Y en el producto vectorial, como su nombre lo indica, ¿qué me debe dar? Un vector. Y como todo vector tiene magnitud, tiene orientación. La magnitud del producto vectorial A, producto vectorial B, no es sino la magnitud del primero, el vector A, la magnitud del segundo, del vector B, por el seno del ángulo que hacen sus respectivas orientaciones. Y su orientación se rige de acuerdo a la regla de la mano derecha. Por ello, A producto vectorial B tiene esa orientación, regla de la mano derecha. Y por eso, B producto vectorial A tiene esa otra orientación. Como las magnitudes de esos productos vectoriales son iguales, como tienen la misma magnitud, pero sus orientaciones son contrarias, entonces se puede decir A producto vectorial B es igual a menos B producto vectorial A. Y si tengo esos vectores, pero en componentes cartesianas, a su X vector unitario Y, a su Y vector unitario J, a su Z vector unitario K, lo mismo para el vector B. Entonces puedo determinar A producto vectorial B mediante esa expresión, ¿no? Esto es algo de repente simple, es vector unitario Y positivo, elimino fila y columna, y que me quedó A sub Y por B sub Z, menos B sub Y por A sub Z, y así lo mismo para las otras componentes, ¿no? Estamos repitiendo lo visto en el curso introductorio, ¿ok? Y así entonces tener producto escalar, producto vectorial. Algunas propiedades respecto del producto vectorial. Una aplicación de ese producto vectorial cuando hacemos torque de una fuerza. Entonces, supóngase que se tiene esa fuerza F. ¿Mm? Y ese es el punto de aplicación idealizado, ¿no? Idealizado, el punto de aplicación de la fuerza. Y tengo un eje que pasa por ese punto O. Entonces decimos el torque de esa fuerza F respecto del punto O, por donde pasa el eje de rotación. Entonces, definido operativamente como el vector posición, producto vectorial, la fuerza. Como todo producto vectorial tiene orientación, ¿quién la da? La regla de la mano derecha. Y tiene magnitud. ¿Quién la da? Será la magnitud del vector posición por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo que forman las orientaciones de estos vectores. Esto es por el seno de teta. Pero, ¿qué observo? Observo que si a partir del punto O, por donde pasa el eje de rotación, hago una perpendicular a la línea de acción de la fuerza, que obtengo esa magnitud a la que denomino D. ¿Y qué cosa es? No es sino la magnitud del vector posición por el seno de teta. La magnitud del vector posición por el seno de teta. A eso le estamos denominando D. Y le doy un nombre, brazo de torque. Y tendría entonces el torque, su magnitud y su orientación. Y así podríamos continuar, ¿no? Y ahora haciendo las aplicaciones, ¿no? Como por ejemplo, si se tiene esos dos vectores A y B, forman un paralelogramo. Quiero el área o superficie del mismo, entonces esa área o superficie será base por la altura. La base, la magnitud del vector A. La altura, la magnitud de B por el seno del ángulo que forman esos vectores, ¿no? El seno de teta. ¿Y qué es? Es la magnitud del producto vectorial. A, producto vectorial B, la magnitud del mismo. Entonces, ¿qué puedo decir? Yo tengo un vector superficie a ese paralelogramo. ¿Y qué sería ese vector superficie? Sería A, producto vectorial B. Pero si tengo la mitad de ese paralelogramo, ¿qué tengo? Un triángulo. Entonces, ¿qué sería el vector superficie de ese triángulo? Sería la mitad del paralelogramo. Esto es A, producto vectorial B, dividido entre 2. Y entonces así poder tener
algunas aplicaciones de producto de vectores, tanto escalar como el vectorial. Obtener, por ejemplo, el volumen del paralelepípedo y luego obtener la ecuación de la recta, ¿no? En forma vectorial, en forma paramétrica, simétrica, etc. Todo lo del curso introductorio. ¿Preguntas hubiese? ¿Alguna consulta? Claro, profesor. Bien, ya, estamos simplemente un poco repasando lo del curso introductorio, ¿no? Sí, Eh, pero recuerde también en el curso introductorio, ¿no? En el curso introductorio, recuerde que vimos otras cosas como que era fundamental, ¿no? Como las derivadas y las integrales, ¿no? Entonces, recordando aquello, ¿no? Lo correspondiente a derivadas e integrales, vamos a compartir pantalla para que observe. ¿Se acuerdan que se les había dejado? ¿Mm? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Se había empezado, ¿no? Se había empezado, habíamos hecho coordenadas cartesianas y luego pasaban a ser el vector unitario radial, el vector unitario azimutal, ¿no? En el sentido del movimiento a perpendicular al radial. No sé si se están acordando, y se dejó, habíamos empezado entonces, fíjese, el vector unitario radial, ahí está, aquel componente según el eje X, coseno de teta, vector unitario Y, según el eje Y, seno de teta, vector unitario J. El vector unitario azimutal o transversal, entonces componente según X, como es negativo, menos seno de teta, vector unitario Y. Y su componente en Y sería coseno de teta, vector unitario J. Y se hizo las derivadas, pero como depende de teta, se hizo derivada de mu R respecto de teta. ¿Qué resultó? El vector unitario azimutal. Y la derivada del vector unitario azimutal respecto de teta, ¿qué resultó? Menos el vector unitario radial, ¿no? Entonces, por lo tanto, el vector posición, como todo vector, ¿cómo se puede escribir? Su magnitud por el vector unitario radial. Y sabemos, ¿no?, que la derivada del vector posición respecto del tiempo, a eso es la velocidad. ¿Y qué es un producto? Ah, aplicamos las reglas, ¿no?, para las derivadas y obtenemos la velocidad. Volvemos a derivar y obtendríamos la aceleración. Eso es lo que se había dejado, ¿no? Obtenida la velocidad, obtener la aceleración. Todos entiendo que encontraron todos aquello, ¿no es cierto? Se les había dejado y entiendo que todos hicieron aquello, ¿no? Ajá, se dejó como tarea. ¿Está? Sí, ya. Entonces lo hicieron todos, perfecto. Entonces ahora decimos, ¿qué tal si aplico esas coordenadas polares para un caso particular? Cuando la magnitud del vector posición es constante. Entonces, ¿qué tendríamos? Una circunferencia, donde esa magnitud del vector posición, que sería el radio de esa circunferencia. Por lo tanto, si una partícula está en movimiento con esas condiciones que tenemos, movimiento circular. Ahora, podría dar de repente lo siguiente, ¿no? Que tengo el vector unitario radial. Me doy un vector, magnitud la unidad, pero contrario su orientación al del vector unitario radial. Estaría siempre apuntando ¿a dónde? Al centro. Y
sería, ¿no?, un vector que es perpendicular a esa tangencial. Por lo tanto, ¿qué nombre le pondría? Le pondría, como apunta siempre hacia el centro, centripetal. Y como es perpendicular a esa tangencial, le denominaría el vector unitario normal o centripetal. Ahora, tengo el sentido del movimiento y me doy ese vector unitario también, pero perpendicular a esa dirección radial. Entonces, como es una circunferencia, es una dirección tangencial. Entonces, ese vector unitario azimutal es al mismo tiempo el vector unitario tangencial. Como la magnitud del vector posición es el radio y es constante, entonces la primera derivada respecto del tiempo, 0. La segunda derivada respecto del tiempo, también 0. Ahora, teta, una posición angular. La primera derivada de teta respecto del tiempo a la velocidad angular. Y la segunda derivada de teta respecto del tiempo a la aceleración angular. Entonces, fíjese lo que se va obteniendo, ¿no? Ahora entonces vamos a escribir ya no en componente radial azimutal, sino vamos a escribir en otro tipo de componentes, ¿no? Tangencial normal. Teníamos nuestra aceleración en componente radial, azimutal o transversal. La aplicamos para este caso del movimiento circular. ¿Y qué se obtiene? Veamos, R, dos puntos. Como la magnitud de R es constante, R punto es 0, R dos puntos, 0. Y entonces, 0. Menos el radio, sería, ¿no?, menos el radio, teta punto, la velocidad angular al cuadrado. Vector unitario radial. Pero menos el vector unitario radial, ¿qué cosa es? Es el vector unitario normal o centripetal. Y ya tengo entonces la aceleración, componente normal o centripetal. Veamos la otra componente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ahí R punto. La magnitud de R es constante. Entonces, eso es 0. Teta dos puntos, aceleración angular. R es el radio. El radio por la aceleración angular. Y el vector unitario azimutal es el vector unitario tangencial. Entonces, ¿qué hemos obtenido? La aceleración normal o centripetal y la aceleración tangencial. Esto es de coordenadas polares. Nos hemos pasado a coordenadas, ¿no?, tangencial y normal o centripetal. Derivando, ¿no? Derivando, obtuvimos de ese vector posición, obtuvimos velocidad y luego aceleración en esas coordenadas polares. Y ahora en coordenadas normal y tangencial. Qué valioso entonces resulta ser, ¿no?, las derivadas. Tenían ahí un problema, sí, algunos problemas más, ¿no? Y vimos derivadas parciales. Esto es, por ejemplo, decíamos que esa función depende de dos variables. Quiero la derivada de esa función, pero respecto de una variable, respecto de y. Si es respecto de y, la otra variable se le hace constante. Entonces, x es constante, entonces sale fuera de la derivada, x cuadrado. ¿Y qué nos quedaría? Derivada de y al cuadrado respecto de y. Será 2 por y a la 2 menos 1, y a la 1. Por la derivada de y respecto de y, 1 por 1 entonces. Ya está, derivada parcial de la función respecto de y. Semejante, derivada parcial de la función respecto de x. Esto es la otra variable y, la hacemos constante. Entonces, y al cuadrado es constante. Y sería la derivada entonces de x al cuadrado. 2x a la 2 menos 1, x a la 1.
por la derivada de x respecto de x, 1. Ya tenemos las derivadas parciales. Y así entonces podríamos seguir obteniendo, ¿no?, derivadas parciales. Entonces, si es respecto de una variable, a las otras variables se las considera como constantes. Y en el diferencial total, por ejemplo, de esa función que depende de tres variables independientes, será la derivada parcial de la función respecto de x, diferencial de x, más derivada parcial de la función respecto de y, diferencial de y, más la derivada parcial de la función respecto de z, diferencial de z, ¿no? Y hacemos una partecita, ya estamos casi sobre la hora. Tengo ahí, por ejemplo, esa función. Ya, hagamos esa primera parte. Ahí está, diferencial de x, diferencial de x. ¿Para qué queremos? La derivada parcial de la función respecto de x. ¿Qué hacemos? Las otras variables constantes. Entonces, eso sería constante, eso sería constante. La derivada de una constante es 0. Entonces, ya la derivada es 0. Entonces, ¿qué nos queda? 2 por x al cubo. La derivada de aquello respecto de x sería 2 por derivada de x al cubo. 3 por x a la 3 menos 1, x al cuadrado. Por la derivada de x respecto de x por 1. Y quedó aquello. Semejante se hace respecto de y luego respecto de z. Se hacen las operaciones y ya se tiene el diferencial total. ¿Y para qué estas derivadas parciales? Para hablar del gradiente de una función, ¿no? Esto es, si esta función diferenciable, o sea, se puede derivar, ¿no? Y ahí están sus variables independientes x, y y z. Entonces, se le representa de esa forma el operador nabla. El gradiente de esa función, ¿a qué será igual? Será la derivada parcial de esa función respecto de x, vector unitario y. Derivada parcial de la función respecto de y, vector unitario j, más la derivada parcial de la función respecto de z, vector unitario k. Entonces, tendríamos entonces el gradiente. ¿Y por qué estudio el gradiente? ¿No? Porque voy a estudiar, ¿no?, una fuerza conservativa. Y vamos a llegar a la expresión que ya le hemos visto en el curso introductorio de que toda fuerza conservativa matemáticamente se le puede representar como menos el gradiente de la energía potencial. Esto es, si mi fuerza conservativa, la típica, el peso, ¿a qué será igual ese peso? Será igual a menos el gradiente de la energía potencial gravitatoria. Si mi fuerza conservativa es la fuerza entre cargas eléctricas puntuales, esto es fuerza columbiana, ¿a qué será igual esa fuerza columbiana? Será igual a menos el gradiente de la energía potencial electrostática. Y si digo fuerza gravitatoria por unidad de masa, entonces será como la fuerza es gravitatoria, esa fuerza gravitatoria, la fuerza peso es conservativa, será menos el gradiente de la energía potencial gravitatoria por unidad de masa, entonces por unidad de masa. ¿Y qué cosa sería aquello? Fuerza gravitacional por unidad de masa. ¿Qué cosa es? ¿Qué es aquello? Ese es el campo gravitacional. Campo gravitacional. Si la fuerza no hubiese sido gravitacional, si la fuerza hubiese sido fuerza electrostática coulombiana, por unidad en vez de masa, la otra propiedad básica o fundamental de la materia, la propiedad carga. Si hubiese sido entonces fuerza coulombiana por unidad de carga, ¿qué cosa sería?
Ajá, sería la intensidad de campo eléctrico. Claro, electrostático, ¿no? Ajá, campo eléctrico, intensidad de campo eléctrico. Campo electrostático, no el electrodinámico, electrostático, ya. Pues, para nuestro caso, fuerza gravitatoria por unidad de masa, intensidad de campo gravitacional, igual a menos, ¿y qué cosa sería energía potencial gravitacional por unidad de masa? ¿Qué sería? A ver qué dice. Ya. Si fuese fuerza columbiana por unidad de carga, sería la intensidad de campo eléctrico, ¿no? Claro, el electrostático, ¿no? El electrostático. Entonces sería menos el gradiente y energía potencial electrostática por unidad de carga. ¿Qué cosa es? Energía potencial eléctrica por unidad de carga. ¿Qué cosa es? Potencial eléctrico. Ajá, así es. Y entonces, ¿qué sería, no? En esta intensidad de campo gravitacional igual a menos el gradiente, ¿y qué sería energía potencial gravitacional por unidad de masa? ¿Qué sería? Potencial gravitacional. Ya. ¿Quién representa al campo? Llámese eléctrico o llámese gravitacional. ¿Quiénes lo representan? ¿Cómo? ¿Quién lo hace visible? El campo no se puede ver, no se puede agarrar, ¿no? Etcétera, ¿no? Es no cognoscible a nuestros sentidos. ¿Quién lo hace visible? Entre comillas, a las líneas de campo. Perfecto, perfecto. Ya. ¿Y quién representa a los potenciales? En un caso eléctrico, en el otro caso gravitacional. ¿Quién representa los potenciales? ¿Quién los representa? Las curvas y superficies equipotenciales. ¿Mm? Y ahí entonces, así es, las superficies y curvas equipotenciales. ¿Y cómo son las líneas de campo con las superficies o curvas equipotenciales? ¿Cómo son? Así es, perpendiculares. Cuando hagan ustedes física 3, entonces uno de los experimentos, van a observar aquello, van a, digamos, comprobar en laboratorio que lo que se está mencionando es cierto, totalmente cierto, ¿no? Se comprueba. Entonces, de la expresión matemática que observamos, ese gradiente, entonces tiene propiedades también. Como por ejemplo lo que estamos viendo ahorita, establece la perpendicularidad entre las líneas de campo con los potenciales. En un caso, ¿no? En un caso, líneas de campo eléctrico, curvas y superficies equipotenciales eléctricas. Y en el otro caso, líneas de campo gravitacionales con curvas y superficies equipotenciales gravitacionales. Pero ya tenemos entonces derivadas parciales, gradiente. La siguiente sesión veríamos algo con respecto a integrales y luego ya las aplicaciones. Y lo que es lo referente a las cifras significativas. Si hubiese consultas, bien, entonces, señores, sabe ya qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Está clarísimo cuál es su visión, su misión, ¿no? ¿Qué hábitos debe de tener, ¿no? Conózcase usted mismo, tiene que conocerse, ¿no? Para que se potencie, ¿no? Vea qué cantidad de horas va a estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que va a repasar? ¿Qué textos? De repente de tal tema, a mejor este texto, o este otro tema, mejor este otro tema, ¿no? Para este otro tema, etcétera.
¿no? Y lo que está tanto en el aula virtual como en la carpeta de DL, buen uso, un buen uso. Bien, señores, mucho gusto estar con ustedes en este curso de Física 1. Por ahora, todavía virtual, esperemos que pronto sea presencial, ¿no? Y muchos éxitos a todos ustedes. Esfuércense bastante, ¿ok? Bien, muchas gracias, será hasta la siguiente sesión. Bien, hasta la siguiente sesión. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Cuídese. Hasta luego. Igual, cuídense también, Gracias, muchas profe. gracias. Hasta luego con todos, hasta luego.